vamos a comenzar la segunda clase de Introducción al Nuevo Testamento. En la clase anterior estuvimos planteándonos la pregunta de si se trata de una noticia alegre que sepamos que somos pecadores. El hecho de conocer que somos pecadores es en sí mismo algo vergonzoso y doloroso. Pero si realmente somos pecadores, será muy necesario que sepamos que somos pecadores. Si un paciente que está muy gravemente enfermo no supiese que lo está, no estaría preparado para morir y perdería las oportunidades para hacer algún tratamiento. ¿Acaso no se van corriendo al hospital si les duele algo? Desearán averiguar si están enfermos de algo o si están sanos. Es algo triste escuchar que estamos enfermos de esto y aquello. Pero para el enfermo es muy necesario que reciba el diagnóstico y sepa exactamente cuál es su enfermedad. Es muy necesario que sepamos cuál es la enfermedad si estamos enfermos. Por eso la gente paga mucho dinero para obtener un correcto diagnóstico. Esto nos explica de qué manera es evangelio que sepamos que somos pecadores. En realidad, estábamos muertos en delitos y pecados. Al igual que todas las personas, no sabíamos que éramos pecadores. Pero Dios hizo que escuchemos el Evangelio. Ese Evangelio primero nos dice que somos pecadores. El Evangelio nos habla primero del estado desesperante del hombre. El Evangelio nos hace saber la necesidad absoluta de resolver el pecado. Arrepentíos. El Evangelio siempre es necesario para los pecadores. Hasta aquí es la segunda importancia del Evangelio. Ahora vamos a hablar del tercer punto del Evangelio. Este Evangelio fue dado continuamente en el Antiguo Testamento. Como lo leímos ya en la hora anterior, Romanos 1, versos 2 al 4 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio fue dado en el Antiguo Testamento como promesa. En la epístola a los Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Dios envió a los profetas al pueblo para hablarles en forma de promesa. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de la circuncisión, los sacrificios, el día de reposo,
las festividades, etc. ¿Qué estaba hablando Dios? Dios prometió al Redentor. ¿Recuerdan el contenido de la clase anterior? El primer tema importante del Evangelio es que Dios existe. El segundo tema importante es que el ser humano es pecador. Si el Evangelio se detuviera aquí, nos desesperaríamos. Nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos el problema del pecado. Por eso, Dios vino a nuestro encuentro. Dios vino al encuentro de Abraham, Isaac y Jacob. Además, Dios habló a través de Moisés y muchos profetas. La promesa que Dios estableció con ellos se llama también pacto. Dios les prometía vez tras vez que los salvaría. Esta promesa del Evangelio le fue dada también a Adán. Dios prometió que la simiente de la mujer le rompería la cabeza a la serpiente. Por eso al Antiguo Testamento se le llama el Evangelio de la promesa. Dios prometió este Evangelio de la salvación e hizo que el pueblo de Dios viviera como pueblo del pacto. No sabemos por qué vino Dios a nuestro encuentro prometiéndonos salvación. ¿Debía cumplir esto Dios sí o sí? ¿Era necesario que Dios entregara en sacrificio a su amado Hijo unigénito? No hay forma de explicarnos por qué el Hijo de Dios, Cristo, tuvo que padecer tal sufrimiento extremo y vergüenza en la cruz. Nada de esto se puede explicar aparte del amor de Dios por nosotros. No podemos hallar la razón de esta promesa aparte del amor de Dios y su voluntad soberana que deseaba intensamente salvarnos. En este aspecto, todo el Antiguo Testamento es, sin duda, evangelio. Es el regalo de la gracia de Dios que procede puramente del decreto soberano, profundo, propósito y amor de Dios. No se obtiene por esfuerzo humano. Podemos saber que el Evangelio es por amor y gracia soberana de Dios. Dios existe, el hombre es pecador y Dios promete salvar al pecador. Si el Evangelio terminara en esto, tampoco podría ser noticia alegre para nosotros. Las promesas solas harían que el Evangelio fuera inseguro. ¿Acaso no les ha pasado que hicieron promesas con alguien y no se cumplieron? El valor de la promesa radica en el cumplimiento de la misma. El Evangelio proclama que lo que Dios prometió se ha cumplido en Cristo. Este es el cuarto tema importante del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. El Evangelio es la noticia alegre de la redención ya cumplida por Cristo. El Evangelio dado en forma de promesa tuvo su cumplimiento en la encarnación, sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión celestial de Cristo.
Primera de Corintios 15, 1 al 4, resume el corazón del Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hablando en forma concisa, el Evangelio es la proclamación de que Cristo vino según lo prometido y que Cristo cumplió todas las cosas según lo prometido. Por lo tanto, todas las noticias sobre Cristo son noticias alegres. El Evangelio según Marcos comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si bien toda la Biblia señala a Jesucristo, de un modo especial el corazón del Evangelio es que Cristo vino al mundo de manera concreta en la historia y todas sus obras, en especial su sufrimiento, su muerte, su resurrección y ascensión celestial. También es evangelio que el Señor Jesús vino al mundo. Lucas 2, versículos 10 y 11 dice: Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo llevó a cabo nuestra redención. Nuestra expiación se cumplió completamente por el ministerio redentor de Cristo. El ministerio redentor se cumplió completamente, históricamente y objetivamente. Sea que lo reconozcamos o no, lo sepamos o no, el ministerio redentor de Cristo por nuestra expiación es un acontecimiento histórico realizado. No podemos agregar ni quitar nada a esto. La redención es puramente obra maestra de Dios y ministerio salvador de Dios. Es lo que Cristo realizó mediante la obediencia. Cristo asumió el castigo y maldición de manera sustitutoria, pagando el precio por nuestros pecados para salvarnos. Concretó la redención para que por el sacrificio ofrecido de una vez para siempre, todos los que se acercan a Él reciben el perdón de pecado y sean salvados. Esto es evangelio. Dios lo prometió desde hace mucho tiempo. Esa promesa se cumplió completamente a través de Cristo. Esta noticia es justamente evangelio. Toda la eficacia y fundamento para nuestra salvación se ha cumplido en la cruz de Cristo. Calvino dijo: Evangelio es la proclamación majestuosa de la gracia revelada en Cristo. En el Nuevo Testamento, a los 4 primeros libros se los denominan evangelios. Los libros de los evangelios significa lo mismo que evangelio.
si bien toda la Biblia es evangelio, ¿por qué a los libros de los evangelios se los llamarán así de modo especial? Porque los evangelios contienen el corazón del evangelio, son los libros que registran sobre Jesucristo de manera concentrada. Según lo prometido, Jesús vino y cumplió todo en la cruz. Aquí termina el evangelio. Nos tocaría pasar al quinto tema importante del evangelio. Por más que Cristo haya preparado para nosotros las mejores cosas, si no las tomamos para nosotros, no sería de ningún beneficio para nosotros. Por eso, el Nuevo Testamento nos dice cómo el evangelio realizado por Cristo llega a ser evangelio para nosotros. O sea, el evangelio nos explica cómo podemos apropiarnos de la redención lograda por Cristo. O sea, el evangelio nos explica cómo podemos estar unidos a Cristo que vino según la promesa. ¿A quiénes son dados todos los beneficios y eficacia de la redención lograda por Cristo? ¿Acaso se da automáticamente a todas las personas que están quietas? No es así. La redención es dada solamente a los que se acercan a Cristo, que lo tiene todo. ¿Qué significa acercarse a Cristo? Significa acercarse a Cristo creyendo en Él por la fe y aferrarse a Él. Entonces podrá apropiarse de toda la justicia de Cristo como suya, podrá unirse a Cristo, participar de su cuerpo y de su sangre y vivir. Esta es la invitación de la predicación del Evangelio. El Señor Jesús proclama que hay que creer en este Evangelio. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:22 al 24, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está la redención? La redención está en Cristo Jesús. ¿Cómo nos apropiamos de esa redención? Únicamente por la fe, todos los resultados de la redención realizada por Cristo llega a ser nuestro. El Evangelio proclama que si creemos en Cristo nos otorga todo gratuitamente. Esta es la doctrina enfatizada por el apóstol Pablo, la justificación por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Esta es la invitación del Evangelio. Mediante la fe debemos aceptarlo, agarrarlo y hacerlo nuestro. Fe es el único camino para aceptar todo lo que realizó Cristo, apropiarnos y aplicar en nosotros la redención. Los que no conocen el Evangelio desconocen el misterio de este Evangelio.
En la historia de la Iglesia hubo muchos hombres que negaron la verdad de este Evangelio. También hubo gente así en los tiempos del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:8, mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En las iglesias de Galacia había personas que sostenían que había que circuncidarse además de creer en Jesús para ser salvo. Pero eso es otro evangelio. Significa que no es evangelio. Nosotros somos salvos únicamente por la fe. Cuando aceptamos a Cristo por la fe, todo llega a ser nuestro. Nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y hemos sido vivificados con Cristo. ¿Con esto se terminan todos los temas del Evangelio? Hay algo más. En sexto lugar, el Evangelio incluye también cómo deben vivir conforme al Evangelio los que creen y aceptan el Evangelio. El Evangelio no consiste solamente en creer en Jesús, recibir el perdón del pecado e ir al reino de los cielos. La mayoría de la gente piensa que el Evangelio es solo esto. La gente malentiende el Evangelio. Algunos creyentes andan en libertinaje pensando que, como creen en Jesús, ya pueden vivir según su antojo. Hay gente que se declara creer en Jesús, pero su forma de vida no es para nada de un creyente. Su forma de vida no es acorde al Evangelio. El Evangelio enseña cómo debe vivir el pueblo de Dios de manera digna del Evangelio. O sea, hay que lograr la santificación. Esta es la vida digna del Evangelio. Esto implica arrepentimiento continuo y obediencia continua. Este es el propósito por el que nos ha sido dado el Evangelio. Tito 2:14 dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora hemos llegado al último tema importante del Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? En cuanto a nuestro cuerpo, cuando expiremos, nos moriremos y el cuerpo se corromperá bajo la tierra. Pero nuestra alma será conducida al reino de los cielos. Allí vamos a ser glorificados y esperaremos reposadamente la resurrección del cuerpo. En la segunda venida de Cristo, nuestro frágil cuerpo será resucitado en un cuerpo glorificado e incorruptible. Y vamos a morar eternamente con el Señor en el reino del eterno Dios Padre. Esto es el Evangelio. Esto es el destino final del Evangelio. En ese momento se cumplirá definitiva y totalmente todo lo que el ministerio redentor de Cristo desea darnos. La Biblia nos atestigua de varias formas sobre la segunda venida de Cristo, la resurrección y el reino de los cielos. Todo esto también es buena nueva
y parte del Evangelio. La gente piensa que la Biblia no dice mucho sobre el reino de los cielos, pero si leemos detalladamente la Biblia, vemos que habla mucho del reino de los cielos, la segunda venida de Cristo y la resurrección. Especialmente, Apocalipsis nos muestra detalladamente sobre el reino de los cielos y sobre aquel gran día del pronto regreso del Señor. Cada vez que tenga oportunidad, medite mucho más sobre el reino de los cielos, más que sobre este mundo, y acepte las enseñanzas de la Biblia. La Biblia está repleta de este Evangelio, de estas verdades del Evangelio. Vivan llenos del Evangelio, conociendo más profundamente la verdad cada día y cautivados por el Evangelio. Vivan anunciando este glorioso Evangelio de la gracia. Cada vez que tenga oportunidad, lea cada día la Biblia, la palabra de Dios, y estudie. Aquí finalizamos la segunda clase de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.